Buenos días, amada Iglesia. Les saludo esta mañana 27 de septiembre de 2020, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En esta mañana les bendigo y declaro sobre su vida y sobre su familia cielo abierto. Declaro la provisión de Dios, declaro la sanidad de Dios sobre tu vida. Declaro libertad sobre tu vida y sobre tu casa en el nombre de Jesús. Declaro la salvación para tu casa, para los que todavía no conocen al Señor. Declaro libertad para que puedas andar en el propósito de nuestro Dios. Declaro lluvia de bendiciones sobre tu casa y sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. En el marco de 2020, proclamación del año agradable del Señor, estamos considerando los domingos de septiembre unos ejemplos muy lindos que nos ofrece el Evangelio de Lucas acerca del jubileo o año agradable del Señor. En el capítulo 4 nos dice de qué se trata ese año agradable y de ahí en adelante se desarrolla todo lo que tiene que ver con el jubileo. En Lucas encontramos unas parábolas y unas historias que no están relatadas en los otros evangelios. Es el caso, por ejemplo, del buen samaritano, o el caso de las parábolas, de las tres parábolas en Lucas capítulo 15, la parábola del hombre que busca la oveja perdida, la parábola de la mujer que busca la moneda perdida y la parábola del amoroso padre de dos hijos. Esas parábolas no se encuentran en otro evangelio. La historia que el Señor Jesús cuenta acerca de el rico y Lázaro tampoco se encuentra en otro evangelio. Hoy vamos a considerar otro relato que tampoco está en los otros evangelios y sí lo ofrece el evangelio de Lucas. Se trata de la salvación de Zaqueo. Ese es nuestro tema para esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu decisión de bendecir la humanidad. Gracias por tu año agradable. Gracias por permitirnos proclamar este año agradable y beneficiarnos nosotros también de todas tus bendiciones. Ayúdenos, Señor, a conservar esa libertad para poder disfrutar esa comunión contigo. Gracias, Señor, por todas las cosas. Háblanos, Señor. Revélanos tu palabra, Señor. Toca a cada persona que escucha este mensaje. Salva a cada persona, restaura cada vida, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 19. Vamos a considerar primeramente los versículos número 1 al 6. Lucas capítulo 19, verso 1 al 6 dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Miremos un poco más detenidamente esos 6 primeros versículos. Inicia diciendo que el Señor había entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó, como hemos dicho en otras oportunidades, es una ciudad bajo maldición y representa la maldición. Jesús había entrado en una ciudad de maldición. El verso número 2 nos habla de un hombre llamado Zaqueo. Dice que este hombre era jefe de publicanos y rico. Un publicano, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, es un recaudador de impuestos, pero con una característica muy especial. Es un judío que recauda impuestos de los demás judíos
para entregar esos dineros al imperio romano. Por tal razón era una persona despreciada, una persona muy odiada entre los judíos. Era considerado un traidor, era considerado como un ruin, un vil pecador. Este hombre, además de ser publicano, que ya era suficiente para ser despreciado, dice el versículo número 2 que era jefe de los publicanos. Así que era una persona mucho más odiada que los publicanos en general, porque era jefe de publicanos. Era una persona que era demasiado odiada por los demás judíos. Además termina diciendo el verso número 2 que es rico. De por sí, los publicanos se enriquecían ilícitamente. Pero si Lucas nos dice como algo extra, algo adicional, que era rico, es porque esa riqueza de este hombre se destacaba entre las demás riquezas de los publicanos. Era un hombre que había hecho una fortuna de una manera ilícita, de una manera fraudulenta. Zaqueo era un hombre que vivía en una ciudad de maldición, era un hombre publicano, lo cual le ocasionaba el rechazo de los demás. Además era jefe de publicano y como si fuera poco era rico, una persona muy, pero muy odiada entre los judíos. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Además de lo ya mencionado en el versículo número 2, él que quería ver a Jesús tenía otros impedimentos. Por un lado había una gran multitud que lo menospreciaba, pues no le iban a dar paso para que él se acercara. Y además era un hombre pequeño de estatura, nos dice el verso número 3. Tenía muchas dificultades este hombre para acercarse a Jesús. Tenía un perfil de un hombre que no se acercaría o que no podría ver a Jesús. Sin embargo, dice el verso 3 que él procuraba ver quién era Jesús. Tal vez esto le ha pasado a algún conocido tuyo o te ha pasado a ti. Tal vez tú has querido acercarte al Señor Jesús, pero hay una multitud que no te deja o hay unas situaciones particulares, personales tuyas que te lo impiden. Para este hombre era su pequeña estatura. Para otros es porque de pronto son demasiados altos, otros son demasiado ricos, o están demasiado ocupados, o están muy entretenidos, o están demasiado atados al pecado. Distintas situaciones le impiden a las personas ver quién es Jesús. Muchas personas ya tienen el deseo, tienen la intención, procuran ver quién es Jesús, pero en el intento van a experimentar esas dificultades. Este hombre tenía ese perfil de un hombre de mucha dificultad para acercarse a el Señor Jesús, pero él quería ver quién era Jesús. Dice el verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Ese hombre no solamente se quedó en el deseo, sino que tomó acción. Dijo, pues yo soy muy pequeñito, hay mucha gente que me desprecia, yo me voy a anticipar, yo calculo que va a pasar por este lugar, yo me subo a ese árbol y allí, desde allí lo voy a poder ver. Ese era el plan de él, es lo que pensó en su corazón y corrió, se adelantó y subió a ese árbol. Es admirable la decisión de este hombre. Qué bueno que tú también tengas esas iniciativas. Qué bueno que tomes acción, que no te quedes en el deseo. Bueno, voy a orar, pero es que me quedo dormido. Pues coloca el despertador. Coloca la Biblia ahí cerca del despertador para que te anime. Coloca en tu perfil un versículo, algo que te anime para buscar al Señor. Coloca una canción. Aparta tiempo. Es que hay unos amigos que te estorban en tu relación con el Señor, pues haz una distancia con ellos. Los puedes seguir amando, pero tienes que dar unas prioridades en tu vida. Y yo te aseguro, acercarte a Jesús es una prioridad para todo ser humano y tú no eres la excepción. Así que toma una iniciativa como la tomó Zaqueo. Zaqueo se anticipó, se adelantó, se subió a ese árbol para ver al Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo número 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. A mí me impresiona mucho ese versículo 5 lo que nos cuenta. No fue Zaqueo que finalmente pudo ver a Jesús, sino que Jesús lo vio a él.
Por más que Zaqueo se esforzó y tomó medidas en el asunto, se anticipó, tomó acción para subirse a ese árbol y toda la cuestión, él no vio a Jesús. Fue Jesús que lo vio a él. Y cuando Jesús lo ve, le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Sabes, tú de pronto has sentido una necesidad del Señor Jesús, pero de pronto no te das cuenta de algo muy poderoso también. Y es que Jesús tiene necesidad de tener comunión contigo. Jesús tiene una necesidad de acercarse a ti. Jesús tiene una necesidad de acercarse a tu vida, de salvar tu vida, de bendecirte. No es casualidad que estés escuchando este mensaje, no es casualidad que te hayan hablado recientemente, o lo que te soñaste, o lo que viste, o lo que sentiste en tu corazón. Son muestras que el Señor te está buscando, son muestras que el Señor tiene esa necesidad de bendecirte, de salvarte, de sanarte, de prosperarte, de liberarte. Él te quiere bendecir, Él nos busca. El Señor entra a una ciudad de maldición y está con una necesidad. Está buscando a un hombre pequeñito de estatura, menospreciado por todas las personas, odiado porque no solamente es publicano, sino jefe de publicanos y además es rico. Y hay una gran multitud, pero dentro de esa multitud él alcanza a ver ese hombre en ese árbol y se da cuenta que Zaqueo lo llama por su nombre y le dice, es necesario que vaya a tu casa, desciende. La reacción de este hombre fue muy linda. Verso 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esa es la actitud. Esa es la respuesta que todo ser humano debería darle al Señor Jesús cuando Él nos llama. Ojalá que todos fueran así. En mi caso personal no fue así. Él me llamó una y otra vez con mucha paciencia. Yo fui muy demorado, muy lento para aceptar al Señor, para acercarme a Él. Lo pensaba mucho, le di muchas vueltas al asunto. Y si tú estás en las mismas, yo te animo, no hagas eso, es una perdedera de tiempo. No te dejes confundir por el enemigo, no te dejes desanimar por el enemigo. En lugar de eso, toma el ejemplo de Zaqueo. En el verso 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Date prisa para aceptar el llamado del Señor, date prisa para acercarte al Señor, date prisa que Él ya te llamó, Él ya decidió bendecirte, date prisa porque Él te está esperando con sus brazos abiertos para darte todo su amor. Él quiere bendecirte, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere desplegar todo su poder para bendecirte, y no solamente a ti, sino a toda tu casa. Ese es el Señor Jesús, el que te llama. No importa que seas menospreciado, no importa que te odien, no importa que tengas enemigos, no importa que te sientas aparte de los demás, no importa que te hayan señalado, no importa que la gran multitud te estorbe. El Señor tiene necesidad de bendecirte y Él te ve donde quiera que estés. Tal vez tú no lo puedes ver a Él, pero Él sí te ve a ti. Y es más importante que Él te vea a ti, porque Él es el que tiene el poder para salvarte. Él te puede salvar, te quiere salvar. Lo único que tienes que hacer es darte prisa y recibirlo gozoso. No tienes que recibirlo como que, bueno, ya se me acabó la vida, se me acabó el disfrute, ya no voy a poder gozar de la vida porque me voy a acercar a Jesús. No, 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 no. Acercarte a Jesús no es una desgracia. Acercarte a Jesús es la mayor felicidad que puedes experimentar. Es la mejor decisión de tu vida. Lo vas a experimentar. Te vas a dar cuenta que no hay decisión mejor que acercarte a Jesús. Así que date prisa y recíbelo gozoso. Recíbelo con mucha alegría en tu corazón. Vamos a mirar los versículos siguientes. Lucas capítulo 19, versos 7 al 10. Dice así, Lucas 19, 7 al 10. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre está mostrando espontáneamente un cambio en su vida. Y quiero que
reflexionando en estos versículos del 7 al 10, tengamos esa referencia. Todos estaban murmurando, todos murmuraban, dice el verso 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Eso es lo que no falta, la murmuración de los religiosos que están por allí, de la gente que se llena de envidia, la gente que no puede ver que estés bendecido porque empieza a sospechar y a murmurar. Pero el Señor ya decidió bendecirte, así que no tengas temor, no tengas miedo de la murmuración. Sigamos con el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo recibe al Señor y deja que esa nueva relación con el Señor Jesús opere un cambio en su vida. Él espontáneamente dice, puesto en pie, verso 8 dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En diciembre del año pasado vimos acerca de la restitución y vimos el ejemplo de Zaqueo haciendo esa restitución. La restitución está dando una evidencia del cambio que se ha operado en su vida. Yo quiero decirle a todas las personas y especialmente a los que ya conocen a Cristo, no es solamente conocer a Cristo y tener la vida eterna, hacer una oración, una decisión que es muy importante y todo empieza por ahí, pero empieza, no es el fin, no es la meta llegar a hacer una oración para recibir a Jesús, sino que ahí empieza un caminar con el Señor. Tienes que dejar que la vida de Jesús se exprese en ti, se exprese en tu vida, así como hizo Zaqueo. Hubo un cambio en su vida. Él no siguió con la misma conducta, él no siguió defraudando, él no siguió robando, todo lo contrario. Ahora estaba restituyendo el daño hecho a las demás personas. Él estaba mostrando un verdadero cambio en su vida. El Señor Jesús no solamente viene para salvarte, sino que viene para salvarte y se queda contigo para cambiarte. Quiero repetir esto que acabo de decir. El Señor Jesús no solamente viene para salvarte y se va, sino que viene para salvarte y se queda contigo para cambiarte. Él te acepta como eres, pero te quiere cambiar para que seas mejor, para que vivas para Él, para que vivas para los propósitos de Dios. Él quiere darte un nuevo nivel de vida, un nuevo estilo de vida que sea agradable delante del Padre Celestial. ¿Eso cómo es posible? Por esfuerzo propio, por gratitud. No, eso es imposible. La única manera es permitir que Jesús, que se queda con nosotros, sea el que exprese su vida en nosotros, así como hizo Zaqueo. Espontáneamente dijo, voy a devolver lo que he robado, voy a restituir el daño que he hecho. A pesar de esa murmuración, él no se cohibió, él no sintió temor ni pena, sino que se puso en pie y delante de todos dijo, esto era una evidencia del cambio que se había operado en su vida. Dice el verso 9, palabras de Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Esa primera parte del verso 9 es muy especial. El Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. El que había venido a esta casa era el Señor Jesús. El Señor Jesús mismo es la salvación. Él viene a salvarlo y se queda con el que ha salvado para transformarlo. Él es la salvación. Él ha llegado a esa casa. No solamente llegó a la vida de Zaqueo, sino que llegó a la casa. La unidad de bendición de Dios no es una persona, sino que la unidad de bendición es la familia. Así que cuando tú te acercas a Dios, no solamente estás procurando la bendición para ti, sino para toda tu casa, para toda tu familia. Cuando Zaqueo recibe con alegría al Señor Jesús, no solamente lo recibió él, sino que lo recibió toda su casa. La bendición de Dios se extiende a toda la casa. La bendición de Dios no solamente llega a la persona, sino que se extiende a toda la casa, a toda la familia. Tú puedes ser esa persona que atrae la bendición de Dios para toda tu casa, para toda tu familia. No eres el único que necesita del Señor. Toda tu familia necesita del Señor. Y si ellos no toman la iniciativa, no importa, hazlo tú. Y si hay otros que ya han tomado la iniciativa, entonces se unen, se apoyan mutuamente y atraen esa bendición para toda la casa. La segunda parte del verso 9 dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todos los que creen en Jesús se convierten en hijos de Abraham, en descendencia de Abraham. Abraham fue el primero que Dios llamó para constituir una gran nación, la nación de Israel, la nación judía, pero no
son judíos los que lo son de carne por nacionalidad, sino los que son por la fe, es decir, los que son de la fe de Abraham, los que han creído en la promesa, los que creen, en otras palabras, los que creen en Jesús como Señor y Salvador. Por la fe hacen parte de la misma nación, la nación que Dios empezó con Abraham. Por eso dice aquí el verso 9, por cuanto él también es hijo de Abraham. Si tú crees en el Señor Jesús, tú eres hijo de Abraham. Si tú crees en el Señor Jesús, tú eres parte de la misma nación, tú eres un hebreo, tú eres parte del pueblo de Dios, un descendiente de Abraham por la fe. Dice también el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que vino el Señor a hacer. Él no vino a condenar, Él no vino a juzgar. Habrá un momento más adelante en la siguiente dispensación donde el Señor viene como juez, pero ahorita vino como Salvador, vino como aquel que viene a rescatar a los perdidos. Saqueo estaba bien perdido, muy perdido, estaba embolatadísimo Saqueo, estaba viviendo en una ciudad de maldición, era publicano, jefe de publicanos, se había enriquecido ilícitamente. Una gran multitud le impedía ver quién era el Señor Jesús. Era odiado por todos, pero el Señor dijo que era necesario pasar a su casa, llegar a su casa para salvarlo. Él estaba perdido, él ni siquiera pudo ver a Jesús, sino que Jesús lo vio a él. Jesús lo hizo absolutamente todo. Hombre, tenemos que aceptar que este hombre sí hizo cosas, pero las que hizo no sirvieron, fueron en vano. Todas las cosas que nosotros hagamos son en vano, pero esa actitud de búsqueda es necesaria, porque cuando el Señor ponga sus ojos sobre nosotros y cuando el Señor nos llame, vamos a estar listos para contestar adecuadamente a su llamado. Cuando el Señor te llame, cuando sientes que el Señor te está hablando, escúchale y obedece lo que Él te está diciendo. Él ha venido a buscar lo que se había perdido. Así que llegó la salvación a la casa de Saqueo. ¡Qué bendición! De ahí en adelante, ¿qué sigue? Ya se acabó todo. Ese era el fin. El Señor Jesús vino para que tuviéramos vida eterna y se acabó. No, no se acabó. Y el Evangelio de Lucas, que nos habla del jubileo, sí que nos presenta esta parte tan importante. ¿Qué parte? Lo que sigue después de la salvación. Yo quiero que miremos en Lucas capítulo 19, verso 11 al 27. Son muchísimos versículos, no los vamos a considerar, no los vamos a leer todos, pero sí les quiero contar al respecto. Leamos el versículo número 11 para saber de qué se trata. Dice Lucas 19, 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué hizo el Señor Jesús después de la salvación de Saqueo? Habló una parábola. ¿Y de qué era la parábola? Lo puedes ver en el verso 11, una parábola acerca del reino. Así que la necesidad primaria de una persona es la salvación. Y una vez que la persona ya tiene la salvación, ya no tiene la necesidad primaria de la salvación porque ya la tiene asegurada. Es una salvación eterna. El que tiene vida eterna ya tiene su vida eterna asegurada y no la va a perder. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La vida eterna es cuando la persona tiene la vida de Dios. Ya tiene la vida de Dios, esa vida de Dios no se acaba jamás, tiene vida eterna. Pero sí cambia su prioridad, sí cambia su necesidad. ¿Cuál es la necesidad entonces de una persona que ya tiene la vida eterna? La salvación ya la tiene asegurada. Ahora la prioridad es buscar el reino de Dios. Así como se lo dijo el Señor Jesús a los discípulos en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos ya tienen la vida eterna, no tenían que buscar la vida eterna, pues ya la tenían. Ahora tienen que buscar algo que no tienen, que el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios ha venido en su corazón y empieza a crecer. El reino, el gobierno de Dios empieza a formarse en el corazón de ellos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu, nos dice el apóstol Pablo. La persona tiene que empezar ese caminar con el Señor, es una transformación, una metamorfosis, la persona empieza a cambiar, es una salvación dinámica que se opera en la vida de la persona en virtud de la vida del Señor Jesús. En virtud de la muerte del Señor Jesús tenemos la salvación, la vida eterna, lo que acaba de tener Saqueo. Pero el Señor Jesús
ha muerto y ha resucitado y está vivo hoy, se dispensa diariamente a nosotros hoy para darnos una salvación dinámica. Nosotros vivimos por fe en la muerte del Señor y para fe en la vida del Señor. Ahora podemos ser salvos por la vida del Señor. ¿Salvos de qué? De nuestra vana manera de vivir. Saqueo ya no iba a vivir igual. Mire que da evidencia de un cambio. Inmediatamente después de la salvación, entonces nos tenemos que ocupar del reino de Dios, de caminar como se debe caminar en el reino de Dios. Cuando tenemos la vida eterna, empieza una carrera que tenemos por delante. Esta carrera la tenemos que correr muy bien. Y por eso el Señor les habla esta parábola que está entre los versos número 11 y el verso número 27, entre el verso número 11 y el verso número 27. Se las dejo para que ustedes la lean, ahorita no la vamos a leer. Esta misma estructura la encontramos en Lucas en otras partes, como por ejemplo, después de que nos habla en Lucas capítulo 10 de la parábola del buen samaritano, entre los versos 38 y 42 del capítulo 10, se nos habla de la necesidad del servicio. El servicio es necesario para poder reinar con el Señor, para poder permitir un cambio en nuestra vida. Los que tengan ese servicio, los que corran bien la carrera que tienen por delante, los que corramos bien la carrera que tenemos por delante, vamos a ser premiados en la próxima dispensación, que es el milenio, vamos a ser premiados con el reino, vamos a reinar juntamente con Cristo. El que no lo haga así, el que no corra bien esta carrera, el que solamente se conformó con ser salvo y después no le importa cómo camina, no le importa servir al Señor, esa persona no va a reinar con Cristo. Es la advertencia que nos habla la palabra de Dios y para esto les recomiendo que lean la parábola que el Señor les cuenta a ellos aquí en Lucas capítulo 19 del verso 11 al verso 27. Siempre después de la salvación, el Señor quiere que nos ocupemos del reino. ¿Tú ya tienes la salvación? Entonces ocúpate del reino. Tienes que enfatizar tu vida diaria en dos cosas, en velar y en servir. Eso es enfocarse en el reino. Tu prioridad tiene que ser el reino de Dios. Tu prioridad no puede ser otra cosa. Tu prioridad no puede ser el trabajo, el estudio, el romance. Tu prioridad es el reino de Dios, tiene que ser el reino de Dios. Ese es el deseo del Señor, eso es lo que nos enseña el Señor en la palabra. Si tú no tienes la vida eterna, entonces la prioridad tuya no es el reino, la prioridad tuya es creer en Jesús como el Señor y Salvador para que puedas tener vida eterna. Si tú no has recibido al Señor Jesús, tú eres como Zaqueo allí en ese árbol. Tienes que descender y recibir al Señor. Pero una vez que lo recibas, ya tienes que ocuparte del reino de Dios, de que ese reino del Señor que ha llegado a tu vida, porque donde llega el Señor, llega el reino. Y si el Señor llega a tu vida, llega a tu corazón, el reino de los cielos llega a tu corazón. Tienes que permitir que ese gobierno controle toda tu vida, transforme toda tu vida y empieces a vivir para el Señor. Eso es lo que el Señor nos habla en su palabra. Ese es el deseo que Él tiene, no para algunas personas, sino para todas las personas. La vida normal de un creyente es una vida de servicio, es una vida de prioridad en el reino de los cielos. ¿Tu prioridad es el reino de los cielos? ¿Tu prioridad es el reino de Dios y su justicia? ¿O tienes otras prioridades? Es el momento de evaluar, es el momento de hacer esa consideración. Y si tienes que hacer un cambio, es el momento de hacer el cambio. Si tú recibiste al Señor pero sigues haciendo las mismas cosas, tienes que tomar el ejemplo de Zaqueo. Permite que el Señor actúe en tu vida y te transforme completamente. La vida eterna no es la obra completa, es el principio de la obra. De ahí en adelante el Señor empieza a trabajar en tu vida, la quiere transformar para que puedas vivir para su gloria. Y de premio en el milenio vas a poder reinar con Él. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que consagramos nuestras vidas a Él. Cierra tus ojitos y dile con tus propias palabras al Señor. Yo voy a hacer una oración aquí como muy general. Es muy importante que seas sincero con lo que le dices al Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad, gracias por tu palabra, gracias Señor por esa experiencia de saqueo, gracias por salvar a este hombre, gracias Señor porque has venido a buscar lo que se había perdido. Nosotros somos esas personas perdidas, somos esas personas necesitadas. Te damos gracias Señor por salvarnos. Ahora ayúdenos Señor a cambiar. Cámbianos Señor. Queremos que tu vida se exprese en nosotros. Gracias porque la salvación ha venido a la casa y no se va, sino que se queda. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Queremos vivir para ti. Somos débiles, Señor. Necesitamos tu ayuda. Sin ti no podemos hacerlo. Somos débiles. Amado Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdenos. Transfórmanos. Ayúdenos a vivir para ti. Ese es nuestro deseo. Tener una vida que te agrade, una vida que glorifique tu nombre, una vida que te honre, Señor. Queremos vivir cada día para ti, para tu gloria. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú nunca has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, si tú estás como Zaqueo en ese árbol tratando de ver al Señor, pero todavía no lo has podido ver, no has tenido una relación personal con Él y quieres tenerla, te invito a que repitas esta oración que yo voy a hacer. Yo voy diciendo frase por frase y tú la vas repitiendo con todo tu corazón. Cierra tus ojitos para que estés bien concentrado. Dile al Señor así: Padre Celestial, gracias por tu amor. He estado lejos de ti. Me arrepiento de ese estilo de vida. Quiero una vida nueva, Señor. Te confieso que he pecado contra ti. Perdona todos mis pecados, Señor. Yo declaro que creo en Jesús como el Hijo de Dios. Creo que Jesús murió por mis pecados y que al tercer día resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Y yo declaro que Jesús es mi Señor. Desde hoy y para siempre le seguiré. Gracias, Señor. Amén. Te felicito si has hecho esta oración. Ahora te animo a que te enfoques a cultivar esa relación con el Señor, a que crezcas en el conocimiento de Él, en una amistad con Él. Cuando yo digo conocimiento no es estudiar y estudiar la Biblia, sino pasar tiempo con Él. Claro, hay que meditar la palabra de Dios, tienes que hacerlo en oración, puedes cantarle, puedes adorarlo al Señor. Honra al Señor con tu forma de vida, con tu estilo de vida. Él ha venido a tu casa y Él ha venido no solamente a darte la vida eterna, sino a transformarte. Disfruta esa experiencia con el Señor. Que Dios los bendiga.